Doctor Barrera, doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogado de maestría en gestión pública de la Universidad Carlos III de España, consultor especializado en tributación municipal por el ICG. Su tiempo, doctor Barrera. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, hoy día yo les voy a comentar quizás un tema que ha generado mucha controversia, diría yo, en los últimos 10 años, que es prácticamente el tiempo durante el cual las municipalidades han recurrido a esta figura tributaria, que es una tasa municipal, que es conocida como los arbitrios municipales. Lo que voy a hacer hoy día es comentarles un poco de qué se trata, qué son los arbitrios municipales, cómo se calculan, cómo se determinan, y también los problemas inconvenientes que han surgido con esta figura durante los últimos años. En primer lugar, lo que podríamos señalar es que las municipalidades están obligadas a prestar servicios públicos a favor de los ciudadanos. Antes de la dación de la Ley de Tributación Municipal, estamos hablando año 1993, las municipalidades contaban con una suerte de impuestos, de tasas y contribuciones que le permitían tener recursos y solventar con esos impuestos y con esos ingresos los servicios públicos que tenía a su cargo. Sin embargo, con la dación del Decreto Legislativo 776, la Ley de Tributación Municipal, se recortó sustancialmente los ingresos de las municipalidades, sobre todo en el caso de Lima. Entonces, ante esa falta de recursos y ante la falta de financiamiento de los servicios públicos locales, lo que hicieron las municipalidades fue crear una tasa municipal, como son los arbitrios, que es una figura que además está permitida y contemplada en la ley, para trasladar parte de esos costos hacia los contribuyentes. Porque justamente en eso consiste la característica esencial de una tasa municipal, que es un tributo cuyo monto que deben pagar los contribuyentes debe responder al costo que le demanda al gobierno local o municipalidad el prestar ese servicio que justamente está originado. Una contraprestación, ¿no? Así es, ahí es una contraprestación. Muy bien, señor. Bien. Ahora, este tema de los servicios municipales y los ingresos que comenzaron a percibir las municipalidades durante esos años realmente hicieron que este tributo se vaya convirtiendo poco a poco en el tributo local más importante de nuestro país. Antes de ello, por ejemplo, el predial era el tributo local más importante y por excelencia, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. El principal ingreso que tiene un gobierno local en todo el mundo es el impuesto predial, es el impuesto que grava justamente la propiedad de los inmuebles o predios. Pero los arbitrios, por ejemplo, acá solamente estamos analizando el periodo 2004-2006, como ustedes verán, ha superado los ingresos que tiene la municipalidad por el impuesto predial. Y aquí está contabilizado todos los tributos que recaudan todos los gobiernos locales en todo el país, según datos y fuente de la Contraloría Pública de la Nación. Entonces vemos que, y además otro dato adicional, no todas las municipalidades del país recaudan arbitrios. De las cerca de 2.000 municipalidades que pueden existir, solamente lo recaudan 600. En cambio, por ejemplo, el impuesto predial lo recaudan 1.400 o 1.300 municipalidades en el país, porque tampoco no todas las municipalidades recaudan predial, ya por un tema de capacidad y de gestión operativa. Entonces vemos que realmente en los últimos años los arbitrios sí se han constituido en la principal o en la principal fuente de ingresos tributarios de los gobiernos locales. Siguiente, por favor. Ahora, cuando las municipalidades dijeron, vamos a trasladar este costo que demanda prestar el servicio a los vecinos contribuyentes, ¿cómo lo hago? ¿Cómo distribuyo ese costo? Por ejemplo, que me demanda prestar la limpieza pública. ¿Cómo distribuyo el costo que me demanda mantener un jardín público y lo que me van a mantener la seguridad ciudadana entre los contribuyentes que residen en mi vecino? ¿Cómo hago? Una operación muy sencilla podría ser, si me cuesta 3 millones y en mi distrito viven, por decirle, 20.000 personas, hago una división, 3 millones entre 20.000 y se aplica lo que se llama una tasa flat. Todos me pagan el mismo monto. Pero si lo hacemos de ese modo, se va a generar algunas injusticias. Por ejemplo, pensemos en el caso del distrito de Lima. En el Lima, una persona que vive en estos predios que prácticamente se están cayendo, que están en estado ruinoso, pagaría lo mismo que paga la Bacus. ¿No? Igual sucedería, por ejemplo, en el Cercado de Lima, donde un contribuyente, por ejemplo, que vive en Barrios Altos, pagaría lo mismo que paga Telefónica, que tiene un tremendo edificio, no uno, sino varios edificios en el centro histórico de Lima. Entonces, ese mecanismo puede resultar totalmente inviable. Entonces dijeron, a ver, vamos a ver cómo hacen en otros países, cómo hacen en España, en Argentina, en Chile, en Colombia, y lo que hacían en otros países
era agarrar el valor del predio como un criterio de distribución, ¿no? Como un criterio de distribución, el valor del predio, el uso del predio y la ubicación del predio. Entonces, estas tres características del predio fueron usadas, utilizadas por las municipalidades como criterios para asignar los montos que le corresponderían pagar a cada uno de los contribuyentes, ¿no? Y eso se fue aplicando durante muchos años. Sin embargo, hubo muchos contribuyentes que no estaban de acuerdo con esa forma de distribuir el costo entre todos los vecinos. Entonces cuestionaron estas decisiones, en parte incluso hubo grandes también empresas que no estuvieron de acuerdo, cuestionaron, y el tema llegó, después de años de discusión al Poder Judicial, llegó finalmente ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional comenzó a partir del año 2005 a emitir una serie de sentencias, evaluando los criterios que se habían utilizado. Siguiente, por favor. De observancia obligatoria, doctor. Bien, así es, la observancia obligatoria. Entonces, por ahí se fue un poco yendo la discusión del tema sobre los criterios, pero se estaban olvidando también de una parte importante. No solamente acá se debe discutir los criterios de distribución, que es un segundo momento. En el tema de los arbitrios se tiene que discutir o se tiene que ver, identificar por parte de todos los contribuyentes dos momentos. Primer momento, la elaboración de costos. Y era lo que antes no se analizaba ni evaluaba. Y muchas municipalidades ponían como costos conceptos que no tenían nada que ver con el servicio que prestaban. Por ejemplo, podían poner en el servicio de limpieza pública la dieta que pagaban los regidores, que no tenía nada que ver con el tema de limpieza pública. O ponía como gasto, por ejemplo, o costos del parques y jardines, o también ponía, por ejemplo, hasta televisores. Es decir, conceptos y costos que no guardaban ninguna relación con el servicio. Entonces, eso poco a poco se fue puliendo con el paso de los años. Siguiente, por favor. Y después, y eso también fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, por parte de la Defensoría del Pueblo, por parte de INDECOP y Tribunal Fiscal y otras entidades. Entonces, cuando ya más o menos quedó claramente definido el tema de los costos, qué podría ir y qué no podría ir, hoy día ya todo eso está claro, el tribunal fijó algunos criterios. Pero el tribunal, cuando fijó algunos criterios, hizo sobre todo un análisis de gabinete, que se hizo un análisis teórico. Realmente no se puso a analizar lo que verdaderamente ocurría y se daba en la realidad. Y muchos contribuyentes y muchos vecinos comenzaron a decir, bueno, ya me solucionaron el problema, pero en realidad no sabían que sus verdaderos problemas recién comenzaban. Siguiente, por favor. Y les pongo un ejemplo. Antes, cuando el criterio de distribución principal era el valor del predio, por ejemplo, este predio de aquí, que era un predio grande, pagaba más monto por arbitrio. Y este predio de aquí, el verde, el pequeño, pagaba un menor monto. Porque como era pequeño, valía menos. Correcto. Y como es un costo total, ¿no? Finalmente los arbitrios funciona esta figura. Lo que yo le quito a uno, se lo tengo que asignar al otro. Porque finalmente, si ya identifiqué mi costo total, lo que le doy a uno, se lo tengo que dar a otro. ¿Correcto? Entonces, el tribunal dijo, el costo de barrer las calles, las vías públicas, deben ser asignados en función del frontis del predio. Ya no del valor ni del tamaño, sino el frontis que ese predio tiene hacia la calle. Entonces, ¿qué pasó con este predio de acá? Si este predio me pagaba, por decirle, por el servicio de barrido de calles, ¿no?, de la vía pública, 200 soles, por ejemplo, al año, ahora me va a pagar menos. Ahora quizá me va a comenzar a pagar 30 soles. Y los 170 soles que está dejando de pagar, lo tengo que cargar al predio verde, porque tiene un frontis mayor. Entonces, como se dan cuenta, el análisis de evaluación que hizo el tribunal cuando lo resolvió en su sentencia fue teórico, fue de gabinete. ¿Quién debe pagar más por detalle? Quien tiene mayor frontis porque se beneficia más. ¿Y quién debe pagar menos? Los que tienen menor frontis. Y esta realidad se presenta en muchos distritos. Ojo, no es algo porque el tribunal piensa que todos los predios o todos los terrenos son cuadrados y todos son igualitos. Bueno, la realidad nos dice que ello no es así. Siguiente. Y luego, todavía el tema se agrava más con el reciente boom de la construcción que se ha dado en nuestra ciudad y generalmente se está dando en nuestro país, donde ahora surgen predios de propiedad horizontal. Correcto. Entonces, puede haber un predio, una casa habitación, correcto, que tenga pues un frontis de 10 metros y al costado
hay otro terreno con el mismo frontis de 10 metros. Y en ese predio se levantan 8 departamentos. Pues por ese servicio de barrido de calles, este predio, que es casa habitación, donde solamente vive pues una familia, va a pagar el mismo monto que va a pagar estos 8 departamentos, por el tema del criterio del frontis del predio. Entonces, es otro inconveniente que surge producto de esos criterios que han sido elaborados teóricamente, pero que no responde a una realidad concreta. Siguiente, por favor. El otro tema. Dicen, en el barrido de calles no debes considerar el uso del predio, porque el uso del predio no tiene nada que ver con el tema del barrio de calle o con el servicio del barrio de calles, ¿no? Es su análisis teórico. Entonces, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, el costo que paga un conjunto de viviendas que puede vivir y que tenga la misma extensión que, por ejemplo, las grandes tiendas comerciales, va a tener que ser similar, porque me prohíbe que yo use como criterio de distribución justamente el uso del predio. Entonces es otro error en el cual se incurre a fijar estos criterios de distribución en estas sentencias que se han ido dando. Otro, por favor. Ahora, también otro criterio que establece el tribunal ha establecido que el número de personas o mejor dicho, en el tema de generación de residuos sólidos, ojo, ya no el tema de barrido de calles, sino el recojo de los residuos sólidos que genera cada predio, se debe considerar el número de personas. Correcto. Y para esto, cada municipalidad debe enviar a su funcionario a verificar cuántas personas viven en cada predio. Y si en el transcurso del año, acá vivían 8 personas y se redujo, viven 4 personas, le tengo que cobrar menos. Y si en otro predio al inicio de año vivían 3 personas y aumenta a 6 personas, le tengo que cobrar más. Entonces, ese es un sistema totalmente ineficiente y que nos genera molestias a todos. ¿A quién le va a gustar que vaya a todo su corte y que comiencen a preguntar cada mes o a cada rato cuánta persona vive, si tiene la misma cantidad de personas o no? Siguiente, por favor. Y además, el tema un poco se agrava más cuando justamente el INEI no tiene datos todavía valederos para justamente señalar cuántas personas pueden vivir en un predio en determinada zona dentro de Lima metropolitana. La otra, bueno, eso es un poco lo que le estaba comentando respecto del DNI. Y el alto costo, pues, que significa generar ese cumplimiento. ¿Y ese costo quién lo va a pagar? La municipalidad. ¿Y con qué plata lo va a pagar? Con la plata que pagan los contribuyentes. Es decir, genero una mayor ineficiencia y genero un mayor costo que finalmente está asumido por los propios contribuyentes. ¿A quién está favoreciendo el tribunal con estas sentencias al final? Siguiente, por favor. Ahora, otro criterio en el tema de parques y jardines. Antes lo que hacían también un poco las municipalidades era establecer el monto que correspondía pagar los parques y jardines según lo lejos o lo cerca que estoy a un jardín público o a una plaza pública, ¿correcto? Donde existiera áreas verdes. Entonces, decían, todo lo que estén alejados, por ejemplo, dentro de un radio de 100 metros sobre esa área verde, van a pagar un monto. Los que están en 200 metros, otro monto, y los que están más allá, ya en forma uniforme, otro determinado monto, ¿no? Sin embargo, lo que señala el tribunal ahora es que no. Ahora ya no tienes que calcular de este modo. Ahora tienes que diferenciar casa por casa. Tienes que medir esta casa cuánto se distancia del área verde o del jardín público o de la plaza pública. Para cada vivienda tiene que decir, cada predio va a tener que pagar un monto distinto porque no todos podrán estar a la misma distancia, como comprenderán, porque la ubicación de un predio realmente es único. Entonces, otro criterio que genera un mayor costo y vuelve un poco más complejo cómo debería ser un sistema de distribución de estos costos de los servicios públicos. Siguiente. Y otra cosa más, en el tema, por ejemplo, de seguridad ciudadana, si mal no recuerdo, prohibió usar el tamaño del predio, ¿no? El tamaño del predio lo prohibió usar para distribuir el tema o de los costos del servicio de seguridad ciudadana. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, pongamos por ejemplo esta calle de acá, ¿no? Acá dicen todos los predios que tengan el mismo uso y que estén ubicados en una misma zona van a tener que pagar igual monto de arbitrio. ¿Correcto? El tamaño no cuenta para este efecto. Entonces, esto implica, supongamos, este predio, ¿qué uso tiene? Comercial o de servicio. Este pequeño también. ¿Están ubicados en la misma zona? Sí. Ya, por lo tanto, este va a pagar lo mismo que este. Entonces, y se genera una gran
distorsión en la asignación de estos costos. Entonces, claro, porque antes el tribunal decía, ¿qué tiene que ver el tamaño del predio con la prestación del servicio? ¿No? Y yo no escuchaba, así es, ¿no? Yo no escuchaba y decía, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el tamaño del predio? No tiene que ver nada, ese criterio quítenlo. ¿No? Quítenlo, no tiene nada que ver. Sin embargo, si se le quita, miren lo que pasa en la realidad. ¿No? Siguiente, por favor. Luego, un criterio que siempre he criticado mucho. El tema del criterio de peligrosidad, ¿no? Que sí es digno de Ripley. ¿Qué me dicen? Dicen, el costo por el servicio de seguridad ciudadana debe ser asumido en mayor medida por aquellos lugares que son más peligrosos, ¿no? Porque demandan mayor cantidad de servicios. En cambio, los lugares que no son tan peligrosos deben pagar menos, ¿no? ¿Quién? Así, por un objetivo común, una evaluación sencilla, ¿esto qué va a implicar? Que, por ejemplo, en la zona donde hay bancos, donde hay comercios, generalmente son más seguras, van a pagar menos. Y las zonas donde están los sectores económicos más bajos, van a pagar más. Pero, ¿dónde se gasta mayor seguridad? ¿Es cierto que se gasta más aquí que acá? No es cierto. Ni siquiera la realidad, en ese lado, tampoco, digamos, acompaña esa evaluación o esa valoración que se ha hecho para definir los criterios. Siguiente, por favor. Por ejemplo, acá hay un cuadro comparativo de cómo se utilizan, solamente en el caso de limpieza pública, en otros países, qué criterios se utilizan para distribuir el costo entre los predios beneficiados, ¿no? En Chile, frecuencia y generación de residuos sólidos son los dos criterios que se usan. En España, tamaño del predio, generación de residuos del predio y uso del predio. En Colombia, generación, solidaridad social y valor del predio. Mira, acá hay valor del predio. No es un pecado usar el valor del predio como criterio de distribución, sino quizás hasta puede ser un elemento más equitativo. En Argentina, tamaño, uso y valor del predio también. Y en el Perú, que siempre queremos ser perfectos, todos. No quiero un sistema sencillo, quiero todos. Menos el valor del predio. ¿Quién gana? Yo les hago una pregunta muy sencilla. Digan ustedes, ¿quién ha ganado realmente cuando se ha proscrito el valor del predio como criterio de distribución? ¿Ha ganado el vecino? ¿Ha ganado el pensionista? No. Han ganado los propietarios de los grandes predios. Bancos, Telefónica, ¿no? Y grandes empresas transnacionales. Ellos son porque ellos han visto reducir su monto de arbitrios. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos supermercados nuevos están ingresando? ¿Cuántas grandes tiendas? Y como ya no uso valor del predio, van a pagar un menor monto. ¿Y quiénes son los grandes perjudicados? Finalmente aquellos que viven en casa, habitación y vivienda. Por eso a veces, yo cuando escucho, y hay opiniones de muchas personas, cuando leo los diarios, o escucho en la radio, o incluso en televisión, y dice, hemos ganado la batalla, se ha proscrito el valor del predio, que convirtiera el arbitrio en un impuesto. Nada más equivocado. Y lo que se ha revelado con esas opiniones es un gran desconocimiento de esta materia. Por eso, yo ya he querido compartir con ustedes todo esto, porque me parece que la mejor arma que ustedes pueden tener es conocer de fondo estas materias, quizás con ejemplos completos y con ejemplos sencillos. Siguiente, por favor. Otra cosa más, ¿no? Sí. Otra cosa más. Por ejemplo, los distritos balnearios del pueblo Santa María del Mar, San Bartolo, Punta Hermosa, ¿no? Todavía no voy a entrar en eso, pero puede ser. Pero por ejemplo, esos distritos en promedio, estos son según cifras oficiales del INEI, pero que no le doy mucho crédito, yo creo que hay más personas, pero de todas maneras no tantas personas. ¿Cuántos residuos sólidos se imaginan ustedes que generan la cantidad de gente que va a las playas en la temporada de verano en estos distritos? La cantidad de residuos sólidos que se generan, los problemas de seguridad que se generan. Yo les hago una pregunta y se pongan la mano en el pecho. ¿Es justo, es equitativo que aquellos que viven en esos distritos tengan que asumir el costo de todos los que vamos a la playa en la temporada de verano en esos distritos? La población flotante, como bien lo mencionan, no resulta totalmente justo ni equitativo, ¿no? Siguiente.
Ahora, y otra cosa más, y justamente ahora con una reciente ley que aprobó el Congreso con relación a este tema de que si se puede o no usar capacidad contributiva de capacidad económica para tomarlo como un criterio al momento de distribuir el costo de los servicios. Hay muchos abogados que han dicho, no, eso es pecado, eso no se puede hacer, porque eso atinta contra la naturaleza jurídica de la tasa, desnaturaliza el tributo, la tasa, y lo convierte en un impuesto. Es pecado. Capacidad contributiva, capacidad económica, no se puede usar como un criterio de distribución. Yo también soy abogado, y la verdad, cuando escucho que un abogado me dice que una figura o una institución tiene naturaleza, es decir, que mantiene una esencia en forma permanente y totalmente invencible ante el tiempo, entonces me da miedo. Porque finalmente las construcciones teóricas abstractas que los abogados elaboran, ¿no?, los juristas elaboran, deben servir mientras solucionan problemas concretos de los ciudadanos y las personas en su día a día. No deben convertirse en dogma, ¿no?, y que finalmente le tenemos que rendir pleitesía o que tenemos que alabar ese concepto o esa figura. Finalmente yo no sé si realmente esta figura tiene naturaleza o no, o tiene una esencia totalmente indisponible. Lo que yo sí creo, y creo que debemos ser más prácticos, ¿cómo hago para que realmente sea una herramienta que me ayude a mí a ser más justo en la asunción de los costos? Y si tengo que aplicar ciertos mecanismos, pues los tengo que aplicar y tengo que ir hacia lo mismo. Y por ejemplo, el Tribunal Constitucional justamente adoptaba esa posición. Miren lo que decía en el año 2002, en un expediente, decía: distribuir sobre la capacidad contributiva, sobre la capacidad económica, no corresponde a la naturaleza de los arbitrios. Se genera inequidad y tratamiento desigual. No sabía que detrás de ese pronunciamiento me estaba favoreciendo a las grandes empresas, ¿no? Después dijo, la capacidad contributiva de la naturaleza del arbitrio no permite casi lo mismo, ¿no? Pero después cambió de opinión. Después el tribunal pudo recapacitar y diga, un momentito, estoy metiendo mucho la pata, mejor me trato de rectificar. Y comenzó a decir, la capacidad contributiva debe usarse no como criterio de distribución, sino para establecer exoneraciones u otros beneficios de pago como las tarifas sociales. Ya algo va moderando su posición. Y en su última sentencia, en el caso de la Municipalidad de Miraflores, señala, la capacidad contributiva puede excepcionalmente ser admitida para lograr una mayor equidad en la distribución, con fundamento en el principio de solidaridad y dependiendo de las circunstancias sociales y económicas de cada municipio. Al menos ahora, en esa parte, me parece que el tribunal la ha arreglado un poco. ¿Qué fecha tiene? Esta sentencia es el año 2004, pero fue el expediente, el año 2004, pero fue publicada en el Peruano El 17 de agosto del año 2005. Gracias, señor. Tiene mejor memoria que yo. Y, pero en fin, ahora, ¿cómo ahí el tribunal señaló también, y recurriendo a una sentencia, una jurisprudencia que había en el extranjero, de que era más peligroso en ese momento por el financiamiento de los servicios que generar una devolución masiva, ¿no? Y dijo, hacia adelante sí, pero hacia atrás ya no. Ahora, pero no, seguimos con el problema. ¿Cómo hacemos, ¿no?, para distribuir estos costos, ¿no?, entre la población de un modo equitativo, de un modo justo, ¿no? Lamentablemente, la solución no la tengo yo. Es un tema que me parece demanda una evaluación que todavía no se ha hecho a profundidad y que más que nada invita a pensar en cuáles son las fuentes de financiamiento de los gobiernos locales en nuestro país, ¿no? Y creo que sí me atrevería a decir que la solución al menos debería ir caminando por dos lados. Por un lado, el tema de gestión. Y hace poco el ingeniero Balúa justamente mencionó algo, de que las municipalidades, me parece, deberían sumar esfuerzo, hacer gestión mancomunada y hacer, por ejemplo, que un mismo servicio de limpieza pública, no que cada municipalidad tenga su empresa, o lo haga cada uno por su cuenta, sino además sumar esfuerzo para que se generen mancomunidades y el servicio de limpieza pública trascienda una municipalidad, sino lo ofrece en forma conjunta con otras municipalidades. Ahí, por economía de escala nada más, se generan ahorros.
No nos digas Relima. No estoy hablando, sí, no estoy hablando de empresas en particular, sino incluso puede ser la propia municipalidad. Pero lo que sí digo es que se debe sumar los esfuerzos de las propias municipalidades. Digo, por otro lado, me parece que el marco legal ahorita todavía sigue deficiente. Me parece que se debe precisar y no debemos tener temor a señalar en la propia ley que sí se puede usar como criterio de distribución el tema de la capacidad contributiva. Pero todo esto solamente puede ser válido y solamente va a ayudar en la medida en que los costos también sean fijados en forma correcta. Porque de nada va a valer que yo distribuya si es que los costos con los cuales se han elaborado transgreden los principios más elementales, pues, de transparencia, de gestión, en fin. Ya hay algunas normas que ha emitido diversas entidades. Por ejemplo, antes Contraloría, que no conocía este tema, no sabía cómo auditar a las municipalidades, desconocía totalmente. Ya la Contraloría aprobó, si mal no recuerdo, a mediados del año pasado, una guía que orienta a sus funcionarios para hacer la evaluación respectiva, tanto en la elaboración de costos como en el tema de distribución. Me parece que el tema ya va avanzando, porque ya he visto también en el peruano el caso de unas municipalidades donde puntualmente se han sancionado a funcionarios por hacer mal la estructura de sus costos y hacer una pésima distribución de estos entre todos sus contribuyentes. Creo que la participación ciudadana puede ayudar bastante en establecer y definir estos criterios y que finalmente se imponga una solución justa y equitativa y que en los grandes beneficiados pues no terminen siendo como siempre aquellos que tienen una mayor capacidad económica en detrimento pues de aquellos quienes nos encontramos en el lado opuesto. Bien, muchas gracias.